Los invernaderos de tomate, Sinaloa. Antes de empezar a contarles lo que viví, necesito que sepan algo muy importante. Yo nunca he sido de las personas que creen en cosas del más allá. Toda mi vida he sido práctica, trabajadora, de las que no pierden el tiempo con historias de espantos ni supersticiones. He trabajado en el campo desde niña y nunca me ha dado miedo la oscuridad ni estar sola en lugares apartados. Pero después de lo que me pasó en esos invernaderos de tomate en Culiacán, Sinaloa, ya no puedo trabajar cuando empieza a oscurecer. Ya no puedo entrar a lugares cerrados sin sentir que algo me observa. Y sé que lo que viví fue tan real como el aire que respiro. Mi nombre es Rosa María Delgado Torres y nací en un ejido cerca de Culiacán. Tengo 36 años y he trabajado toda mi vida en la agricultura. Primero ayudando a mis padres cuando era niña, luego en diferentes ranchos y empresas agrícolas. Estoy casada hace 12 años con mi esposo Miguel y tenemos 3 hijos. El trabajo en el campo no es fácil para una mujer, pero es lo que sé hacer y me ha dado para mantener a mi familia. Todo comenzó en octubre del año pasado. Una empresa grande que tiene invernaderos de tomate estaba buscando supervisoras para el turno de tarde-noche. El trabajo era de 4 de la tarde a 12 de la noche, supervisando a las trabajadoras que empacaban el tomate. Pagaban muy bien, mucho más de lo que yo ganaba cortando en otros lugares. Me entrevisté y me contrataron de inmediato porque tenía experiencia. Los invernaderos eran enormes. Eran como 10 estructuras gigantes cubiertas de plástico, cada una del tamaño de 2 canchas de fútbol. Adentro había filas y filas de plantas de tomate creciendo en sistemas hidropónicos. Al final de cada invernadero, había un área de empaque donde las trabajadoras seleccionaban y empacaban el tomate en cajas. Mi trabajo era supervisar a un grupo de 20 mujeres, asegurarme de que trabajaran bien, resolver problemas y reportar la producción. Los primeros días todo fue normal. Llegaba a las 4 cuando todavía había luz del día. El trabajo era pesado pero organizado. Las mujeres eran amables y trabajadoras. El ambiente era bueno. A las 8 de la noche teníamos media hora para cenar y luego regresábamos a trabajar hasta las 12. Me sentía contenta con el trabajo, pero como en la segunda semana empecé a notar algo raro. Los invernaderos donde estaban solo las plantas, sin trabajadores, se veían diferentes cuando oscurecía. Durante el día se veían normales, verdes, llenos de vida. Pero cuando caía la noche y las luces del invernadero se encendían, creaban sombras extrañas entre las plantas. Y a veces, cuando caminaba entre los pasillos revisando las plantas, sentía como si alguien caminara paralelo a mí del otro lado de las filas. Al principio pensé que era mi imaginación, o que era alguna otra supervisora haciendo su ronda. Pero cuando volteaba a ver, no había nadie. Solo las plantas moviéndose ligeramente con el aire que circulaba por el sistema de ventilación. Una tarde, como a las 7 cuando ya estaba oscuro, tuve que ir a uno de los invernaderos más alejados a revisar un problema con el sistema de riego. Ese invernadero estaba vacío de trabajadores, solo tenía las plantas. Entré con mi linterna porque algunas luces estaban fallando. El silencio ahí adentro era absoluto. Solo se escuchaba el goteo del agua del sistema hidropónico. Caminé entre las filas de plantas hasta el final donde estaba el problema. Mientras revisaba las tuberías, escuché algo que me hizo detenerme. Era como un suspiro de mujer que venía de algún lugar entre las plantas. Me quedé quieta escuchando. Pasaron unos segundos y lo volví a escuchar. Esta vez más claro. Era definitivamente un suspiro, largo y triste. Le grité preguntando si había alguien ahí. No hubo respuesta. Pensé que tal vez era una trabajadora que se había perdido o que estaba descansando donde no debía. Caminé entre las filas buscando pero no encontré a nadie. El invernadero estaba completamente vacío excepto por mí. Terminé de revisar el riego rápido y salí de ahí. Cuando le conté a las trabajadoras lo que había escuchado durante la cena, varias intercambiaron miradas. Una de ellas, doña Petra, una señora ya grande que llevaba años trabajando ahí, me dijo que yo no era la primera en escuchar cosas en los invernaderos, que varias trabajadoras habían reportado suspiros, llantos y hasta voces llamándolas por su nombre.
Le pregunté por qué nadie me había dicho nada antes. Doña Petra me explicó que la empresa no le gustaba que se hablara de esas cosas, que habían despedido a trabajadoras antes por andar asustando a las demás con historias. Me dijo que era mejor no decir nada y solo hacer mi trabajo. Pero esa noche no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. Ese suspiro había sonado tan real, tan lleno de tristeza. No era el viento ni las tuberías. Era una persona. O algo que había sido una persona. Los días siguientes traté de evitar entrar sola a los invernaderos vacíos, pero era parte de mi trabajo revisar todas las áreas, así que no tenía opción. Y cada vez que entraba, especialmente después de que oscurecía, escuchaba cosas. A veces eran suspiros, otras veces eran pasos. Una vez escuché claramente una voz de mujer que decía, «Ayúdame». Pero cuando fui a buscar no había nadie. Las trabajadoras empezaron a notar que yo estaba nerviosa. Una noche durante la cena, doña Petra se sentó junto a mí y me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que antes de que pusieran estos invernaderos, ese terreno había sido un campo donde trabajaban muchas mujeres cortando vegetales. Hace como 15 años, me contó, hubo una tragedia. Un camión que transportaba trabajadoras volcó justo en la entrada de ese campo. Iban como 40 mujeres en la caja del camión, todas apretadas porque el patrón quería ahorrar viajes. El camión iba muy rápido, y el chofer perdió el control en una curva. El accidente fue terrible. Muchas mujeres no sobrevivieron, otras quedaron muy lastimadas. Doña Petra me dijo que ella conoció a varias de ellas. Eran mujeres jóvenes, madres de familia, que solo querían trabajar para sacar adelante a sus hijos. Después del accidente, el campo cerró. Pasaron años hasta que esta empresa compró el terreno y construyó los invernaderos. Me dijo que desde que abrieron los invernaderos, las trabajadoras del turno de noche reportaban cosas extrañas, que sentían presencias, que escuchaban llantos, que veían sombras de mujeres caminando entre las plantas. Algunas decían que las sombras las seguían, como si buscaran compañía o ayuda. Le pregunté a doña Petra si ella había visto algo. Asintió despacio. Me contó que una noche hace como 2 años, estaba trabajando sola en el área de empaque, cuando vio a una mujer parada al fondo del invernadero. Pensó que era una compañera nueva. Le gritó saludándola, pero la mujer no respondió. Cuando doña Petra caminó hacia ella para presentarse, la mujer desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. Después de esa noche, doña Petra empezó a traer un rosario que colgaba de su cuello todo el tiempo. Me mostró que también tenía estampitas de santos en los bolsillos de su uniforme. Me dijo que varias trabajadoras hacían lo mismo, que era la única forma de sentirse protegidas. Esa noche, cuando regresé a casa, le conté todo a mi esposo. Él me dijo que tal vez debería buscar otro trabajo, que no valía la pena estar asustada. Pero el dinero era muy bueno y lo necesitábamos. Decidí que iba a aguantar. Después de todo, lo que fuera que estaba ahí no me había hecho daño. Solo me asustaba, pero las cosas empeoraron. Una noche, como 3 semanas después de haber empezado, estaba supervisando el área de empaque del invernadero número 5. Eran como las 9 de la noche y las trabajadoras estaban ocupadas seleccionando tomate. Yo estaba revisando unas facturas en una mesa al lado, cuando escuché que varias mujeres gritaron. Me volteé rápido y vi que todas estaban mirando hacia el fondo del invernadero. Seguí su mirada y lo vi. Era una figura de mujer parada entre las plantas. Estaba lejos, pero se podía distinguir claramente. Llevaba ropa de trabajo, como la que usamos nosotras, pero estaba sucia y manchada. Su cabello largo le cubría parte de la cara. Todas nos quedamos paralizadas mirándola. La figura no se movía. Solo estaba ahí parada, como observándonos. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Entonces una de las trabajadoras jóvenes, Lupita, empezó a llorar. Dijo que reconocía a esa mujer, que era su tía que había fallecido en el accidente del camión hace 15 años. En ese momento la figura empezó a caminar hacia nosotras. Caminaba despacio, arrastrando los pies sin hacer ruido. Todas empezamos a retroceder,
Algunas trabajadoras salieron corriendo del invernadero. Yo me quedé paralizada, sin poder mover las piernas del miedo. La figura siguió acercándose. Cuando estaba como a 10 metros de nosotras, se detuvo, y entonces levantó una mano, como señalando algo o pidiendo algo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo ese gesto silencioso, esa mano extendida. Doña Petra, que se había quedado junto a mí, empezó a rezar en voz alta. Sacó su rosario y lo levantó hacia la figura. Otras trabajadoras que todavía estaban ahí se unieron al rezo. La figura se quedó ahí durante todo el rezo, con la mano extendida, la boca abierta, en ese grito silencioso. Cuando terminamos de rezar, la figura bajó la mano lentamente. Luego se volteó y empezó a caminar de regreso hacia el fondo del invernadero. La vimos alejarse hasta que desapareció entre las plantas. Nadie quiso seguir trabajando esa noche. Llamé al supervisor general y le expliqué lo que había pasado. Él vino de inmediato y nos encontró a todas afuera del invernadero, temblando, algunas llorando. Entró al invernadero con una lámpara grande y revisó todo. No encontró nada. Nos dijo que probablemente había sido una sombra o un reflejo de las luces, pero todas habíamos visto lo mismo. No había sido una sombra, había sido una mujer que ya no estaba viva, pero que seguía ahí, atrapada en ese lugar. El supervisor nos mandó a todas a casa temprano esa noche. Dijo que íbamos a tomar el día siguiente libre para calmarnos, pero cuando llegué a mi casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura con la mano extendida, la boca abierta en ese grito silencioso. Al día siguiente fui a buscar información sobre el accidente. Fui a la biblioteca y busqué en los periódicos viejos. Encontré varios artículos sobre lo que había pasado. Las fotos eran terribles. El camión completamente destruido, las trabajadoras tiradas por todos lados. El artículo decía que habían sido 18 las que perdieron la vida. 18 mujeres. 18 madres, hijas, hermanas, esposas. Leí los nombres. Busqué el de la tía de Lupita. Ahí estaba. Se llamaba Magdalena. Tenía 32 años cuando pasó el accidente. Dejó 3 hijos huérfanos. Nunca le pagaron nada a su familia. El dueño del camión huyó y nunca lo encontraron. Las familias quedaron sin justicia, sin dinero, sin nada más que su dolor. Entendí entonces por qué esas mujeres seguían ahí. No era por maldad. Era porque nadie las había recordado. Nadie había hecho justicia por ellas. Simplemente construyeron encima de su dolor como si nada hubiera pasado. Cuando regresé a trabajar 2 días después, el ambiente era tenso. Varias trabajadoras habían renunciado. No querían volver a ese lugar. La empresa tuvo que contratar gente nueva, y nadie les contaba por qué había tanta rotación, pero las que nos quedamos sabíamos. Y teníamos miedo. Cada noche que oscurecía y teníamos que entrar a los invernaderos, lo hacíamos con el corazón acelerado, esperando ver otra vez esa figura o escuchar esos suspiros. Y las cosas no se detuvieron. Siguieron pasando cosas cada vez más seguido. Una noche, como una semana después del incidente, estaba yo sola en la oficina pequeña que teníamos en el área de empaque haciendo papeleo. Eran como las 10:30. Las trabajadoras estaban en su área y yo podía escucharlas platicando mientras trabajaban. De repente, la puerta de la oficina se abrió sola. No había viento. Nadie la había tocado. Simplemente se abrió despacio, como si alguien invisible la estuviera empujando. Me levanté de la silla con el corazón latiéndome fuerte. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Cerré la puerta y le puse seguro. Volví a sentarme tratando de calmarme. Apenas había retomado mi trabajo cuando escuché golpes en la ventana. 3 golpes secos. Me volteé hacia la ventana y ahí estaba. La misma figura de mujer, pero esta vez su cara estaba pegada al vidrio, mirándome directamente. Grité. No pude evitarlo. El grito salió de mí como un reflejo. Las trabajadoras vinieron corriendo a ver qué pasaba. Cuando llegaron, la figura ya no estaba. Solo quedaba una marca en el vidrio, como si alguien hubiera presionado la cara contra él. Una marca de humedad en forma de rostro.
Doña Petra limpió la marca con un trapo mientras rezaba. Las otras trabajadoras se quedaron conmigo el resto de la noche. Nadie quería que estuviera sola. Esa noche llamé a mi esposo llorando cuando llegué a casa. Le dije que ya no podía más, que iba a renunciar. Él me apoyó. Me dijo que mi salud mental era más importante que el dinero. Decidí que iba a avisar al día siguiente, pero antes de renunciar, sentí que tenía que hacer algo. No podía simplemente irme y dejar las cosas así. Esas mujeres necesitaban ayuda, necesitaban ser recordadas, necesitaban justicia, aunque fuera tardía. Hablé con doña Petra y con otras trabajadoras que llevaban tiempo ahí. Les propuse que hiciéramos algo en memoria de las mujeres que habían fallecido en el accidente, que pusiéramos una placa o un monumento pequeño, que al menos las recordáramos de forma digna. Al principio dijeron que la empresa nunca iba a aceptar, que no querían que se hablara del accidente, pero yo insistí. Les dije que si nos juntábamos todas y lo pedíamos, tal vez nos escucharían, que era lo menos que podíamos hacer por esas almas. Juntamos firmas. Casi todas las trabajadoras del turno de noche firmaron. Hicimos una carta explicando lo que queríamos y por qué era importante. Se la entregamos al supervisor general. Él se sorprendió, pero dijo que iba a hablarlo con los dueños de la empresa. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Durante ese tiempo las apariciones continuaron. Cada noche veíamos sombras, escuchábamos voces, sentíamos presencias. Una noche, todas las luces del invernadero número 5 se apagaron al mismo tiempo. Cuando se volvieron a encender, había huellas de pies descalzos en el piso de cemento del área de empaque. Huellas de mujer que iban desde la entrada hasta el fondo, y luego desaparecían. Finalmente, el supervisor nos llamó a una reunión. Nos dijo que los dueños habían aceptado. Iban a poner un monumento pequeño en la entrada de los invernaderos en memoria de las trabajadoras que habían fallecido en el accidente. Además, iban a crear un fondo pequeño para ayudar a las familias de esas mujeres que todavía estuvieran vivas. Cuando nos dieron la noticia, varias de nosotras lloramos. Sentimos que finalmente estábamos haciendo algo correcto, algo que esas almas necesitaban. 2 semanas después pusieron el monumento. Era una placa de piedra con los nombres de las 18 mujeres grabados. Decía, en memoria de las trabajadoras que perdieron la vida sirviendo al campo. No serán olvidadas. Hicimos una ceremonia pequeña. Vinieron algunas familias de las mujeres, trajeron flores, rezamos, lloramos juntas. Lupita, la sobrina de Magdalena, puso flores frescas frente al nombre de su tía. Le hablaba como si ella pudiera escucharla, diciéndole que la extrañaba, que nunca la habían olvidado, que finalmente tenía el reconocimiento que merecía. Esa noche, cuando empezó el turno, algo había cambiado. Se sentía diferente. El aire dentro de los invernaderos era más ligero. Ya no había esa sensación de peso, de tristeza que siempre había estado ahí. Las trabajadoras lo notaron también. Todas comentábamos que se sentía más tranquilo. Durante las siguientes semanas, las apariciones disminuyeron. Ya no veíamos figuras entre las plantas. Ya no escuchábamos suspiros ni llantos. Las luces dejaron de fallar. Las puertas dejaron de abrirse solas. Era como si finalmente esas almas hubieran encontrado paz, pero no desaparecieron completamente, porque hasta el día de hoy, hay algo que sigue pasando. Algo que ya no me asusta, sino que me reconforta. Cada noche, cuando oscurece y empieza el turno, si una está muy callada y pone atención, puede escuchar una canción. Es una canción muy bajita, casi un susurro, que viene de algún lugar entre los invernaderos. Es una canción que las trabajadoras del campo solían cantar mientras trabajaban hace años. Una canción sobre esperanza y sobre regresar a casa. Las trabajadoras más viejas la reconocen. Dicen que así cantaban antes cuando trabajaban en el campo, para hacer el tiempo más llevadero, y cuando la escuchamos, sabemos que ellas siguen ahí, pero ya no atrapadas, ya no sufriendo, solo acompañándonos, recordándonos que una vez fueron como nosotras, que trabajaron esta misma tierra, que merecen ser recordadas. Doña Petra me dijo hace poco que ella cree que ellas nos cuidan ahora, que se aseguran de que estemos seguras, y yo creo que tiene razón.
porque desde que pusimos el monumento, no ha habido ningún accidente grave en los invernaderos. Las máquinas no se descomponen sin razón. Nadie se ha lastimado seriamente. Es como si alguien estuviera vigilando, cuidando. Decidí quedarme trabajando ahí. Ya no tengo miedo. Entiendo ahora que lo que estaba pasando no era maldad. Era dolor. Era un grito silencioso pidiendo ser escuchado. Y ahora que las escuchamos, ahora que las recordamos, hay paz. Pero hace 3 semanas pasó algo que me hizo entender que tal vez la historia no está completamente terminada. Estaba haciendo mi ronda nocturna por el invernadero más alejado, el número 10. Ese invernadero casi no se usa de noche porque está en reparación. Entré con mi linterna para revisar que todo estuviera en orden. Mientras caminaba entre las plantas, vi algo que me llamó la atención. En el piso había algo brillando con la luz de mi linterna. Me agaché a recogerlo. Era un anillo. Un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra azul. Estaba sucio y viejo, pero se veía que había sido bonito. Lo limpié con mi camisa y pude ver que tenía algo grabado por dentro. Un nombre. Magdalena. Sentí un escalofrío. Magdalena. La tía de Lupita. La mujer que habíamos visto aquella noche. ¿Cómo había llegado su anillo ahí? El accidente había sido hace 15 años y a varios kilómetros de este lugar. Guardé el anillo en mi bolsillo. Al día siguiente se lo mostré a Lupita. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que sí, que ese era el anillo de su tía, que lo reconocía por las fotos viejas, que su tía nunca se lo quitaba, que cuando pasó el accidente su familia buscó el anillo entre las pertenencias pero nunca lo encontraron. Lupita lo tomó entre sus manos con cuidado, como si fuera lo más preciado del mundo. Me dijo que iba a llevarlo al monumento, que lo iba a dejar ahí junto con las flores de su tía. Esa noche lo hizo. Puso el anillo en una cajita pequeña de vidrio y lo dejó frente al nombre de Magdalena en el monumento. Cuando terminó, una brisa suave pasó aunque no había viento, y yo juro que escuché una voz, muy bajita, que decía, «Gracias». Desde entonces han aparecido más cosas. Un paliacate viejo, una medalla religiosa, un peine de carey, pequeños objetos que van apareciendo en lugares donde no deberían estar, objetos que pertenecieron a esas mujeres, como si ellas estuvieran dejándolos ahí para que las recordemos, para que sepamos que existieron. Las familias vienen cada vez que les avisamos que apareció algo. Se llevan los objetos con lágrimas en los ojos, agradecidas de tener aunque sea un pequeño pedazo de sus seres queridos. Pensé que con el tiempo las apariciones de objetos se detendrían, pero no ha sido así. Y hace 2 noches pasó algo que me dejó claro que esto va más allá de lo que pensaba. Estaba en el invernadero número 7 revisando las plantas cuando vi a una niña. Una niña pequeña, como de 6 o 7 años, parada entre las plantas. Llevaba un vestido sencillo y viejo. Me miraba con ojos grandes y tristes, pero no tenía miedo, solo tristeza. Me acerqué despacio. Le pregunté quién era, qué hacía ahí. Ella no habló. Solo señaló hacia el monumento y luego desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. Le conté a doña Petra. Se puso pálida. Me dijo que en el accidente no solo habían ido trabajadoras, que algunas habían llevado a sus hijos porque no tenían con quién dejarlos, que al menos 3 niños también habían perdido la vida ese día, pero que en el monumento solo habían puesto los nombres de las trabajadoras. Los niños no estaban incluidos. Entendí de inmediato. Había más almas ahí. Almas de niños que también querían ser recordados, que también merecían tener sus nombres grabados en piedra. Hablamos con el supervisor. Le explicamos lo que habíamos descubierto. Al principio dudó, pero cuando le mostramos los artículos viejos del periódico donde mencionaban a los niños, aceptó. Van a agregar sus nombres al monumento. 3 niños. 3 vidas pequeñas que también se perdieron ese día terrible. La ceremonia para agregar los nombres será la próxima semana. Las familias van a venir. Vamos a rezar otra vez. Vamos a llorar otra vez. Y vamos a asegurarnos de que esos niños también sean recordados. Pero hay algo más que me preocupa. Algo que descubrí hace apenas 2 días y que me tiene sin dormir.
Estaba investigando más sobre el accidente cuando encontré algo en un archivo viejo de la presidencia municipal. El camión que volcó ese día no solo llevaba a las trabajadoras de un campo, recogía trabajadoras de varios campos a lo largo de la carretera, y el último lugar donde se detuvo antes del accidente fue otro campo, más grande, que estaba como a 10 kilómetros de aquí. Ese campo también cerró después del accidente, y ahora, según me contó una trabajadora que es de la zona, en ese terreno construyeron un centro comercial. Un centro comercial grande y moderno que se inauguró hace apenas 2 años. Le pregunté si habían pasado cosas raras ahí. Se quedó callada un momento y luego asintió. Me dijo que había escuchado que los trabajadores del turno de noche del supermercado que está ahí reportan cosas extrañas. Productos que se caen solos, luces que parpadean, voces que nadie puede explicar, sombras en los pasillos vacíos. Supe en ese momento que hay más lugares así. Lugares donde pasaron tragedias que fueron olvidadas o ignoradas. Lugares donde construyeron cosas nuevas encima del dolor sin nunca reconocer lo que había pasado. Y en todos esos lugares hay almas atrapadas, almas esperando ser recordadas. No sé qué hacer con esta información. Siento que debería hacer algo, ir a ese centro comercial, hablar con alguien, proponer que también pongan un monumento ahí. Pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda encontrar. Miedo de abrir otra puerta a algo que no sé si puedo manejar. Los sueños han vuelto. No sueño con los invernaderos ahora. Sueño con ese otro lugar. Veo a mujeres paradas en los pasillos del supermercado. Veo sus rostros tristes. Veo sus manos extendidas pidiendo ayuda. Mi esposo está preocupado. Me dice que ya hice suficiente, que no es mi responsabilidad arreglar todos los errores del pasado. Pero no puedo dejar de pensar en esas mujeres, en esos niños, en todas las almas que siguen atrapadas porque nadie se ha tomado el tiempo de recordarlas. Anoche tomé una decisión. Voy a ir a ese centro comercial, voy a hablar con los gerentes, voy a investigar qué pasó exactamente en ese lugar. Y si es necesario, voy a organizar a la gente para que pongan un monumento ahí también, porque he aprendido algo de todo esto. He aprendido que el pasado no se borra solo porque construyes algo nuevo encima, que las almas de los que sufrieron injusticias no descansan solo porque pasa el tiempo. Necesitan ser reconocidas. Necesitan que alguien diga sus nombres en voz alta. Necesitan que alguien admita que su dolor fue real y que importó. Y tal vez esa es mi misión ahora. Tal vez por eso esas cosas me pasan a mí. Porque estoy dispuesta a escuchar. Porque estoy dispuesta a recordar. Porque estoy dispuesta a hacer algo al respecto. Esta tarde voy a ir al centro comercial. Voy a caminar por sus pasillos. Voy a prestar atención. Y si veo algo, si escucho algo, voy a actuar. No sé qué va a pasar. No sé si voy a poder ayudar, pero sé que tengo que intentarlo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo más esas almas van a tener que esperar para ser recordadas? ¿Cuántas generaciones más van a pasar antes de que alguien finalmente diga, aquí pasó algo terrible y merece ser reconocido? Mi hija mayor me preguntó ayer por qué estoy tan obsesionada con esto. Le expliqué que algún día, cuando yo ya no esté, alguien tendrá que recordarme a mí también. Alguien tendrá que decir mi nombre y recordar que yo existí, que trabajé duro, que amé a mi familia. Y espero que cuando llegue ese momento haya alguien dispuesto a hacerlo, así como yo ahora estoy dispuesta a hacerlo por esas mujeres que ya no están. No sé cómo va a terminar esta historia. No sé si algún día voy a poder descansar sabiendo que hice todo lo que pude, porque siento que cada vez que resuelvo algo, descubro que hay más lugares, más almas, más historias que necesitan ser contadas. Tal vez esa es la verdad, que nunca termina, que siempre habrá lugares marcados por la tragedia que fueron olvidados. Siempre habrá almas esperando ser recordadas, y siempre habrá necesidad de gente dispuesta a escuchar. Esta noche, cuando llegue al trabajo, voy a pasar por el monumento como hago todas las noches. Voy a leer los nombres en voz alta. Voy a decir una oración, y voy a prometerles, una vez más, que no serán olvidadas,
que mientras yo esté aquí, sus nombres serán dichos, su dolor será reconocido, porque eso es lo único que puedo hacer, recordar, reconocer y asegurarme de que otros también lo hagan, que Dios me dé la fuerza para seguir haciendo esto, porque sé que el camino que empecé no tiene fin, y sé que eventualmente yo también voy a necesitar que alguien me recuerde.